Muy buenos días, mis queridos hermanos, mis queridos amigos. Bienvenidos nuevamente a nuestro espacio dedicado para el estudio de la lección de escuela sabática. Y pues hoy ya nos toca el repaso de la lección. El repaso de la lección que es una lección que estuvo muy interesante, titulada El llamado de Dios a la misión. Pero antes de comenzar nuestro repaso, vamos a tener una oración. Amante Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, porque nos regalas vida, salud, la oportunidad de un nuevo día. Gracias, Señor, por una semana que nos has regalado, por tus bendiciones, por tu protección y cuidado, Señor. Y ahora que vamos a estudiar tu palabra, queremos, Señor, que tú estés a nuestro lado, que tu misericordia nos acompañe en este momento y tu Santo Espíritu nos ayude a entender, que nos ayude a estudiar y a captar el mensaje que tú tienes para nosotros. Que sea Él también el que nos capacita para vivirlo, para ponerlo en práctica en nuestras vidas. Te lo rogamos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, la lección de esta semana pues es una lección en la que el autor ya empieza a entrar un poco más en materia, un poco más a lo específico, por decirlo así. Y pues comienza hablándonos acerca de la misión en cuanto a el hecho de que la misión requiere que salgamos de nuestra zona de confort. Es decir, la lección durante la semana se enfoca básicamente en el hecho de que para poder ejercer misión, para poder hacer misión, no podemos estar acomodados en nuestra zona de confort. Hay que salir de esa zona. Las cosas importantes de la vida requieren precisamente eso. Cuando tú quieres alcanzar una meta, no puedes estar cómodo en tu zona de confort, inactivo, impávido. No. Hay que salir de esa zona de confort, hay que empezar a trabajar duro por lo que se quiere. Y pues en las cosas de Dios no es menos, es precisamente eso. La misión requiere que salgamos de nuestra zona de confort. Y la lección comienza precisamente hablándonos acerca de esa salida de la zona de confort, dándonos un ejemplo, y es el ejemplo de Abraham. Dios llama a Abraham estando en su tierra, allá en Ur de los Caldeos, donde estaba todo lo familiar para él. Su familia, su trabajo, sus vecinos, sus amigos, su padre, la casa de su padre. Es decir, estaba todo lo que para él era cómodo, lo que era su zona segura. Esa era su zona de confort, donde estaba tranquilo, donde lo tenía todo, donde era un hombre reconocido. Estaba todo tranquilo, pero Dios tenía en mente una misión. Dios tenía en mente una misión que abarcaría los siglos venideros y alcanzaría aún a nuestros días. Pero para poder dar comienzo a esa misión tan importante, había que pedir a ese hombre, un hombre bueno, un hombre que confiaba en Dios, un hombre que quería creer en ese Dios maravilloso. Había que pedirle a ese hombre que dejara su zona de confort. Y Dios le dice a Abraham que debe salir de su tierra, dejar a su padre, a la casa de su padre, a su parentela, a su ciudad, salir con su familia, con su esposa y con sus cosas, lo que pudiera transportar, hacia una tierra que no sabía dónde era. Es decir, no solamente debía salir de su zona de confort, sino que además debía salir para ir a un lugar que no sabía cuál era, no sabía hacia dónde era que iba a ir. Pero esa era la misión. Eso es hacer misión. No significa que hoy en día nosotros vamos a salir a aventurear a cualquier lado en el mundo, a salir sin saber para dónde vamos a ir, no. Dios no nos ha llamado a todos a hacer lo mismo.
Esa fue la misión de Abraham, pero no significa que tiene que ser nuestra misión. Pero sí hay un ejemplo o sí hay una enseñanza en ello que es importante para nosotros. Y es que para poder ejercer, para poder hacer misión, necesitamos salir de nuestra zona de confort. Y eso se puede hacer de muchas diversas maneras. Y Dios te indicará a ti cuál será la manera en que tú tienes que salir de tu zona de confort y cuál es la misión que debes realizar. La lección también nos venía mostrando cómo la misión de Abraham, que luego es llamado Abraham, la misión de Abraham incluía algo muy importante, y es que él debía ser una bendición para el mundo entero. Y él iba a ser bendición para el mundo entero, no por él mismo, no porque él fuera muy bueno. Él sería bendición para todas las naciones, porque de su descendencia nacería el Redentor del mundo. Pero debía iniciar esa misión, debía hacer misión, debía hacer la misión que Dios lo había llamado a hacer lo que Dios le estaba pidiendo para que esa simiente, para que ese descendiente realmente pudiera llegar en el momento, en el lugar, en la época necesaria. Esa era la misión de Abraham. Abraham debía ir a la tierra que Dios le había mostrado e iniciar su proceso de peregrinaje, por decirlo así, él y sus descendientes, de manera que se estableciera la misión en un punto geográfico. Es decir, recordemos que estuvimos estudiando la semana pasada que la misión en el Antiguo Testamento Dios la había proyectado de manera que el pueblo, o mejor dicho, las personas que iban a ser el canal de esa misión, de llevar ese mensaje, iba a ser un pueblo enclavado en un lugar específico y debían ser luz para que todas las otras naciones llegaran a donde estaban ellos y conocieran la luz del Dios al cual servían. Y pues esa era la misión de Abraham. Debía comenzar esa misión, debía dar inicio a esa misión yendo a ese lugar que Dios había designado como el lugar central para el inicio de esa misión. El llamado a Abraham era ir a esa tierra y empezar a dar los primeros pasos en el testimonio, en la testificación acerca del Dios al cual él servía. Sin embargo, para él la misión no fue nada sencilla. Nomás llegar, poco tiempo después que llega a la tierra que Dios le estaba prometiendo, que iba a ser la herencia para todos sus descendientes, hubo una gran hambruna en aquella tierra. Entonces, deja su zona de confort y cuando llega al lugar que se le indica, llega la hambruna. Debió haber sido bastante desconsolador para Abraham dejar su tierra, la cual consideraba una buena tierra y era su zona de confort, su zona segura, llegar a una tierra desconocida donde habían personas, donde habían pueblos que eran reconocidos por su violencia y su idolatría, por su crueldad, y encima de eso también encontrarse con que llegan las hambrunas. Y ahora Abraham, debido a la hambruna, tiene que migrar hacia Egipto. Y saben, allí nos encontramos con otro de los aspectos que nos encontraremos en la misión, y es no solamente los peligros y los problemas externos, sino también los problemas internos propios de la persona. Porque Abraham, como ser humano, se equivocó. Y allí en Egipto dijo una mentira. Dijo una mentira para tratar de salvar su propia vida, pero diciendo esa mentira puso en peligro a su propia esposa y a su propia gente. Allí vemos cómo este hombre, pronto en obedecer,
de una fe vigorosa, de una fe robusta, y que actuaba en consecuencia de esa fe, en algún momento flaqueó. Y que no fue solo una vez, fueron 2 veces que flaqueó en el mismo punto. 2 veces se tropezó con la misma piedra. Pero finalmente este hombre, que era imperfecto, que tenía sus errores, que tenía sus dificultades, finalmente cumplió con la misión que Dios le había encomendado. La iglesia primitiva es otro ejemplo de cómo Dios puede llamarnos a salir de nuestra zona de confort. Y en los versículos 1 al 4 de Hechos capítulo 8 se nos cuenta de la persecución encabezada por Saulo, esta persecución que se inicia en Jerusalén y en Judea, una persecución fuerte, cruenta. Esta persecución hizo que los cristianos de Jerusalén tuvieran y de Judea fueran esparcidos por las otras naciones. Y de esta manera salieron de su zona de confort. Dios de alguna manera preparó la situación para que salieran de su zona de confort. ¿Y por qué tenía que hacerlo salir de su zona de confort? Porque en un principio los cristianos no tenían en mente para nada a los gentiles en cuanto a darles el mensaje de la salvación. Ellos creían que el mensaje de la salvación era únicamente para los judíos, y pues estaban muy cómodos en Jerusalén predicando a los judíos. Pero Dios utilizó esta persecución para esparcirlos, para que llevaran el evangelio a otros lugares, porque recuerden, la semana pasada estudiábamos que después de que Cristo vino, después de la muerte, resurrección y ascensión de Jesús, la misión o el enfoque de la misión por parte de Dios cambia. Ya no era un pueblo enclavado en un lugar geográfico específico para que las naciones vinieran y conocieran a Dios, sino que ahora el enfoque cambia y es ahora el pueblo el que tiene que ir al mundo entero a llevar el evangelio, a hacer misión. Pero cuando estas personas fueron dispersadas en las diferentes naciones, en las diferentes ciudades, seguían yendo únicamente a los judíos, no predicaban a ninguno más, iban a las sinagogas y como por decirlo así, a los barrios de judíos y predicaban solo a los judíos. Les costó mucho a los primeros cristianos entender que el evangelio también era para los gentiles. Y a uno que le costó mucho, que incluso evitaba ser visto sentándose con los gentiles, y tuvo algunos problemitas de carácter en ese sentido, incluso Pablo le llama la atención por ello, fue a Pedro. A Pedro le costó bastante esta situación, pero aún costándole mucho, Dios lo llama a salir de su zona de confort y lo llama para que vaya y predique a la familia de el centurión Cornelio, un gentil, de familia gentil, y Dios le llama, le invita para que predique a los gentiles y que pueda presenciar cómo el Espíritu Santo también podía obrar a través de los gentiles. Todos estos son ejemplos de cómo salir de cómo Dios llamó al pueblo de Dios para que saliera de su zona de confort y pudieran realizar misión de verdad. Hacer la misión. Y el ejemplo, el siempre ejemplo máximo en cuanto a todas estas cosas es al misionero de misioneros, a nuestro Dios, el que inició, el que ideó todo el plan, lo desarrolla, lo implementa y lo lleva a ejecución. Es nuestro Dios, el verdadero misionero, y Él fue uno que dio el ejemplo de lo que es salir de la zona de confort para hacer misión. Pues dejó el trono allá en los cielos, donde era adorado, venerado por los santos ángeles, donde era exaltado
donde era el Rey de Reyes y Señor de Señores, dejó su zona de confort y vino aquí a esta tierra a nacer como un humilde niño en un pesebre de Belén, a hacerse siervo y a hacerse obediente, aún hasta la muerte y muerte de cruz, como dice Pablo en Filipenses 2, capítulo 2, versículo 5. Mis queridos hermanos, pues nosotros también estamos siendo llamados a hacer misión dejando nuestra zona de confort, pero todos no lo hacemos igual. Así que Dios nos ha dejado una estructura, nos ha diseñado un plan para que nosotros podamos hacer la misión, y es hacerlo por zonas. Y la primera zona a la que estamos invitados a hacer misión es a nuestro círculo más cercano, a nuestro círculo íntimo. Es decir, hacerlo con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de estudio, hacer misión con nuestro círculo más cercano. El siguiente círculo es aquellas personas que también están, digamos, cercanas, pero que no distinguimos muy bien, que no conocemos muy bien. Nuestra ciudad, nuestro pueblo donde vivimos, el país donde vivimos, la zona cercana, pero que no está demasiado lejos, que aún conservamos nuestra cultura, nuestra zona, como eso que nos hace todavía que sea más sencillo hacerlo. Y si en algún día, no todos lo haremos, quizás a muchos no nos tocará hacerlo en toda nuestra vida, pero quizás a alguno Dios le llame también para que haga misión más allá de sus fronteras, en otras culturas, en otros pueblos, en otras lenguas, en otras sociedades. Pero Dios irá llamando, irá capacitando a quien tenga que realizar esa misión y le llamará para que salga de su zona de confort y haga misión en el nombre del Dios Todopoderoso. La señora White escribe en el libro Patriarcas y Profetas y en el libro de los Hechos de los Apóstoles también ha escrito algunas cosas interesantes, pero el de Hechos de los Apóstoles dice: en este oscuro mundo de pecado, el Señor tiene muchas joyas preciosas, hacia las que Él guiará a sus mensajeros. Por doquiera hay quienes se decidirán por Cristo. Muchos apreciarán la sabiduría de Dios más que cualquier ventaja terrenal y llegarán a ser fieles portaluces. Convencidos de que la conducta de Pedro estaba de acuerdo con el cumplimiento directo del plan de Dios y de que sus prejuicios y espíritu exclusivo eran totalmente contrarios al espíritu del Evangelio, glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Así, sin discusión, los prejuicios fueron quebrantados, se abandonó el espíritu exclusivista establecido por la costumbre secular y quedó expedito el camino para la proclamación del Evangelio a los gentiles. Dios tuvo que llamar a este hombre y a esta nación, a este pueblo, a esta iglesia que apenas nacía, les tuvo que llamar a salir de su zona de confort, a salir de sus sentimientos exclusivistas, de sus sentimientos, por decirlo así, racistas, que no hicieran acepción de personas. Yo no sé, mi querido hermano, mi querida hermana, cómo te ha llamado Dios a ti para que salgas de tu zona de confort. No sé de qué manera Dios te ha llamado para que hagas misión. Pero a una cosa sí quiero yo invitarte, y es que no cierres tu corazón al llamado y a la invitación de Dios.
Dios nos ha llamado a todos y cada uno de nosotros a hacer misión. Y a todos nos ha dado dones y por lo tanto nos ha dado maneras y formas de hacer misión. Debemos estar dispuestos para que en el momento en el que el Señor nos llame a salir de nuestra zona de confort, lo hagamos prestos en obediencia a su palabra. Mis queridos hermanos, solo me resta pedirles que compartan este video con todas las personas que puedan compartirla, a quien tú quieras que la palabra de Dios llegue. Hagamos misión, salgamos de nuestra zona de confort. Si no te has suscrito al canal, suscríbete y deja tus comentarios, porque es importante para nosotros también escuchar tu opinión, saber tus ideas sobre la misión, que podamos enriquecer nuestro estudio de la lección de escuela sabática. No siendo más, mis queridos hermanos, solo me resta decirles que Dios les bendiga y que tengan un muy feliz día.